Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Honestamente tenía pensado dar otra charla, pero hoy pues hubo varias circunstancias que me movieron a, sobre todo por la pandemia y por toda esta crisis económica y todo lo que está pasando, dar una palabrita sobre la virtud teologal, que es la que de alguna manera yo creo que nos puede rescatar en esta situación, que es la virtud de la esperanza. Las tres virtudes teologales, es decir, que dependen de Dios y a Dios nos llevan, es la fe, la esperanza y la caridad. Sabemos que San Pablo nos dice que evidentemente la más grande de todas ellas, porque simplemente ni siquiera la muerte la terminará, es la caridad. Pero eso no significa que sean más chicas la esperanza y la fe, y sobre todo cuando todavía estábamos en esta tierra, ¿va? Evidentemente, cuando muramos, la fe y la esperanza pues de nada nos sirven. Ya no necesitamos la fe ni la esperanza. Y solamente quedará la caridad. Pero para permanecer en la caridad es fundamental tener la fe y la esperanza. Y entonces se me ha ocurrido, hay una encíclica, para mí de las tres que escribió bueno, es que con la última, Caritas in Veritatem, me refiero al Papa Benedicto XVI, él escribió solamente tres encíclicas. Escribió Deus Caritas Est, Dios es amor, escribió Spe Salvi, que es Salvados por la Esperanza, y escribió Caritas in Veritatem, ¿verdad? Entonces, lo que voy a extraer en esta charla son puntos que básicamente en su gran mayoría los bebo de esta encíclica de Salvados por la Esperanza. Yo les recomiendo que después ustedes la pueden descargar, está gratuita, la pueden descargar en PDF del website del Vaticano y masticarla más despacio, ¿eh? Porque de hecho no voy a tocar todo. Para hacerlo de una manera más sencilla y más pedagógica, lo que voy a darle son 10 puntitos, sobre todo para aquellos que vayan a tomar nota. Van a ser 10 puntitos sobre la esperanza, de acuerdo al Papa Benedicto XVI, muy en específico en esta encíclica. Evidentemente, primero doy una introducción, les digo los 10 puntitos que van a hacer y ahorita ya los desarrollamos. El primer punto sería la fe es esperanza. La fe es esperanza. La segunda es la esperanza apunta a un futuro cierto, no a un futurismo. La esperanza apunta a un futuro cierto, no a un futurismo. Estos son títulos que evidentemente yo le he puesto, pero es para poder condensar y sintetizar mucho del contenido del Papa Benedicto XVI. El tercero es conocer a Dios es recibir esperanza. Conocer a Dios es recibir esperanza. El siguiente es la esperanza nos revela nuestra verdadera patria. La esperanza nos revela nuestra verdadera patria. La siguiente sería la esperanza no teme a la muerte. La esperanza no teme a la muerte. La siguiente sería la esperanza por la fe nos hace vivir ya el cielo aquí. La esperanza por la fe nos hace vivir ya el cielo aquí. El siguiente, quien tiene esperanza vive de otra manera. El siguiente puntito sería quien tiene esperanza vive de otra manera. El siguiente sería la esperanza crea una nueva libertad. La esperanza crea una nueva libertad. El siguiente, la esperanza cristiana no es individualista, sino comunitaria. La esperanza cristiana no es individualista, sino comunitaria. El siguiente sería la esperanza genera verdadero progreso. La esperanza genera verdadero progreso. Y esos son los 10 puntitos. Y al final solamente una nota muy importante sobre cuáles son las escuelas para adentrarse en la virtud de la esperanza, ¿verdad? Para dejar que Dios desarrolle en nosotros esta virtud teologal.
cuáles son las escuelas que el Papa Benedicto XVI recomienda. Bueno, vamos a comenzar. A manera de introducción, esta encíclica se llama Spe Salvi porque está tomada de un texto de la Carta a los Romanos, lo tomó el Papa, Spe Salvi Facti Sumus, que significa en esperanza fuimos salvados, en la esperanza fuimos salvados. Dice San Pablo a los romanos y también a nosotros, dice el Papa Benedicto XVI. Para comenzar, me gustaría, de esto no me recuerdo si es San Agustín, estoy casi seguro que es San Agustín el que dice esto, que es lo peor, hay algo peor a una vida sin esperanza. Alguien podría decir algo peor a una vida sin esperanza, pues es, o sea, no hay nada peor que una vida sin tener esperanza, se suicida la persona. Pero dice San Agustín, creo que San Agustín, lo peor no es una vida sin esperanza, sino una esperanza sin fundamento. O sea, peor que una vida sin esperanza es tener una esperanza, pero sin fundamento, porque el golpe, cuando nos demos cuenta que estamos siguiendo una esperanza sin fundamentos, es 1000 veces peor que aquel que nunca ha tenido esperanza. Vamos a decirlo en una manera muy coloquial. Eh, por ejemplo, esto se usa más, por ejemplo, en los deportes. Si alguien sabe algo de fútbol, y más de fútbol mexicano, pues se siente feo no entrar a la liguilla, bien, pero se siente peor llegar a la final y que te ganen, por ejemplo, en el último minuto. O sea, o que te descalifiquen habiendo llegando a la final y te digan, no, sabes que no vas a poder jugar la final, punto. O sea, la decepción de tener una esperanza sin fundamento es mucho peor que una vida sin esperanza. Por lo tanto, es exactamente lo que con estos 10 puntitos que traté de mezclar y sintetizar en el contenido del Papa Benedicto XVI nos puede ayudar a que no nos vayamos en este tiempo, sobre todo crítico, a meter en una esperanza sin fundamento, porque eso sería lo peor que podríamos hacer. Dice el Papa Benedicto XVI, el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir si hay 3 condiciones. O sea, el presente, y más en este tiempo que el presente es bastante complicado por la pandemia, por la crisis económica, por lo que sea, el Papa nos diría, ¿sabes qué? Ese presente, por muy fatigoso y complicado que sea, se puede vivir si resuelves estas 3 cosas. Si en el presente, si se lleva hacia una meta. Tu presente tiene sentido, ya empieza a tener sentido si vas hacia una meta. Segundo, si podemos estar seguros de esta meta. Porque tú puedes decir, voy a X meta, pero ¿estás seguro de esa meta? Tercero, si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Que eso también ha pasado, por poner nuevamente el tema, por ejemplo, del deporte, pero puede aplicar a los artistas, a tantas cuestiones, a cualquiera que tiene una meta, por ejemplo, que su meta es poder graduarse. Se graduó y sí, tiene algo de placer, pero tú dices, como que mi corazón anhela más, como que esto no alcanzó a llenar más. Entonces, primero dice el Papa, el presente, por muy duro que sea, se puede llevar, se puede vivir si hay una meta. Pero no basta tener metas en la vida. Segundo, si esa meta es segura. Y tú supongamos que digas, no, sí, la meta es segura. Bueno, tercero, que esa meta sea tan grande, que justifique cualquier esfuerzo. Ya si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta que básicamente no hay nada, salvo lo que nos va a decir el Papa durante esta charla, no hay nada que pueda cubrir estas 3 cosas. Por lo tanto, lo más seguro es de que, pues como seres humanos andamos en una esperanza que tarde que temprano va a flaquear, y más en estos tiempos, ¿va? Entonces, vamos a pasar a la primera de las 10 reflexiones que he sacado, principalmente de la encíclica de Spe Salvi, de Salvados por la Esperanza del Papa Benedicto. La primera reflexión,
la fe es esperanza. Y esto es bien importante porque prácticamente el resto de la charla voy a estar brincando de términos de fe y esperanza de uno al otro. ¿Por qué? Porque en la misma encíclica el Papa dice que en la Biblia parece muchas veces que la fe y la esperanza son lo mismo o intercambiables. Evidentemente no son lo mismo, pero el Papa en la misma encíclica dice que es curioso que la Biblia con frecuencia, cuando hable de esperanza, está hablando de fe, y cuando está hablando de fe está hablando de esperanza, o se intercambia, y pone varios ejemplos, pero entre ellos quizá el que nos puede ayudar más es en la carta de San Pedro, cuando San Pedro dice que procuremos dar razón de nuestra esperanza. O sea, que cuando se nos pida, demos razón de nuestra esperanza. En realidad está diciendo dar razón de nuestra fe. Pero es que los primeros cristianos no pudieron, no separaban la fe de la esperanza. Eran dos cosas que eran prácticamente gemelas, ¿no? De aquí pasamos al segundo puntito. La esperanza apunta a un futuro cierto, no a un futurismo. Déjenme explicar primero esto, futuro cierto y no futurismo. El futurismo implicaría saber cosas del futuro, pero muy puntuales, ¿va? Como decir, este, ¿sabes qué? Mañana a las 3:30 alguien te va a tocar en la puerta y te va a decir que necesita ayuda. A las 5 de la tarde te va a doler la panza y te van a detectar un cáncer. A las 6 de la... O sea, ese tipo de futurismo que tiene mucho de superstición, ¿va? Cuando uno se mete en este tipo de cuestiones, entra en una mentalidad supersticiosa. Nosotros como cristianos tenemos que proyectar el futuro, porque aquí estamos de paso. O sea, un cristiano, un católico, tiene que saber del futuro, pero no en el sentido futurista, no en el sentido, por eso tengan mucho cuidado con las revelaciones que les digan en octubre se nos viene el aviso, en octubre se nos viene la gran tribulación, o a las 3 de la tarde va a pasar esto el día XXX. Tengan mucho cuidado con eso, porque eso es una mentalidad futurista que no solamente en esta encíclica, sino en otros documentos, sobre todo cuando fue papa, también él, en un escrito también de los años 60, donde habló de cómo sería la iglesia del futuro, Benedicto XVI le daba la vuelta al futurismo, decía que un católico no puede caer en esa tentación, ¿verdad? Entonces, en esta encíclica nos dice que la esperanza apunta a un futuro cierto, no a un futurismo. ¿De qué manera lo dice el Papa? San Pablo les dice a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. En este caso, aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, ya no es futurismo. O sea, los primeros cristianos no se desesperaban. ¿Por qué? Porque tenían un futuro, era un futuro cierto, pero no era un futurismo. ¿Por qué? Porque no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también en el presente. Entonces, los primeros cristianos, claro que miraban el futuro, y era un futuro cierto, pero no era un futurismo, porque ellos no andaban buscando que de hecho les dice San Pablo en la misma carta de Tesalonicenses, no solamente no se aflijan como los hombres sin esperanza, sino que el mismo nuestro Señor también, inclusive en el capítulo 12 de San Lucas, podemos decir, no se preocupen por qué comerán, por qué beberán, ¿no? ¿Quiénes de ustedes pueden agregar un poquito a su vida o pueden agregar un cabello a su cabeza por mucho esfuerzo que tengan? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Etcétera, ¿no? Eso no está significando de que seamos haraganes, claro está. Lo que quiere decir es de que el católico no puede estar distraído en cuestiones del futuro de manera futurista. Tiene que mirar el futuro, pero con esperanza. Y la esperanza, te repito, que tenían los primeros cristianos, dice el Papa Benedicto XVI, no es que conocieran los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Pasamos a la siguiente. Conocer a Dios es recibir esperanza. Conocer a Dios es recibir esperanza.
Dice el Papa Benedicto XVI, llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. No hay cosa más irónica, si me permiten el término, más patética que ver católicos apanicados ahora por la enfermedad, por la crisis económica, etcétera. O sea, tú dices, eh, no hacen match, o sea, ¿cómo tú dices que crees en Cristo y no tienes esperanza o la has perdido? Y puedes seguir hablando de que tienes esperanza en Cristo, pero por la práctica no. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Algunos iban reaccionando, pero por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cuántos verdaderamente vivían en la esperanza? Sabían de la esperanza y podían darse una predicación de la esperanza. Miren, pero en el fondo no hay una experiencia real de la virtud de la esperanza. Hay un obispo emérito que fue obispo de Tánger, una parte en Marruecos, que es frontera, bueno, atravesado mientras crucen el mar para España. Y dice que pues él atendió a tantos migrantes que se terminaron ahogando en el mar intentando llegar a Europa. Y dice que entre uno de los naufragios más duros, una vez a uno que sí alcanzaron a rescatar, le decía que cuando se estaba hundiendo la balsa por decir algo, ¿eh? Porque en realidad eran unas tablas, dice que se le venía un salmo que decía, sálvame Señor, sálvame Señor. Y Monseñor Agrelo dice, y yo pensé, ¿cuántas veces al orar la liturgia de las horas, en la misma catedral, cuántas veces no he recitado ese salmo? Pero me di cuenta que no es lo mismo decir, sálvame Señor, desde el atrio, desde el púlpito, desde el ambón, desde mi casa, a desde una balsa que está naufragando, que me estoy ahogando, pues. Entonces, él hizo un ejercicio para no perder la esperanza, que aquí dice el Papa Benedicto, de que muchas veces, precisamente, ya la esperanza queda estéril porque nos hemos acostumbrado, supuestamente ya conocemos a Dios suficientemente. Y solamente el que conoce a Dios es el que aumenta y recibe la esperanza. Entonces, Monseñor Agrelo dice que desde ese momento, cuando escribe sus homilías, se imagina en una balsa naufragando. Ah, qué diferente es hablar de Dios pensando que estás en una balsa y que te vas a ahogar, que te estás ahogando. A escribir sobre la esperanza o sobre cualquier cosa de Dios con aire acondicionado y con hasta tu cafecito acá al lado y un panecito. ¿Ah? A veces yo pienso y me hago una pregunta, ¿habrá necesidad de que Dios permita que padezcamos para renovar nuestra esperanza? Y pareciera que con esta pandemia uno que otro ha reaccionado, otros se han cerrado todavía más. Les repito, dice el Papa Benedicto XVI, llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros que vivimos desde siempre en el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a Él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con ese Dios resulta ya casi imperceptible. Y sigue diciendo el Papa Benedicto, la primera carta a los Corintios nos muestra que una gran parte de los primeros cristianos pertenecía a las clases sociales bajas y precisamente por eso estaba preparada para la experiencia de la nueva esperanza, como hemos visto en el ejemplo de Vaquita. Es que cuando dice esta cita, anteriormente el Papa explicó la vida de Santa Vaquita. Si no la conocen, búsquenla. Es una santa que fue esclava, ¿no? Entonces, es decir, habla de que en las primeras comunidades se fortaleció tanto esta virtud de la esperanza porque la gran mayoría de cristianos eran cristianos pobres.
sea, es, no podemos decir que ser pobre es igual a ser virtuoso, ser santo, eso está claro que no. Pero la pobreza ayuda mucho a fomentar la esperanza. Precisamente porque si tú estás trabajando y has hecho todo y aún así vives en pobreza, algunos inclusive en miseria, no te queda más que suspirar y aspirar al Señor de que Él te va a ser providente. En cambio, el que tiene todo bien controladito, todo bien sus economías y todo eso, uy, no digamos que no pueden vivir la esperanza, la pueden vivir, pero uy, va a ser bien complicada porque es bien fácil estar confiado en nuestras seguridades económicas, materiales, etcétera. Siguiente punto. La esperanza nos revela nuestra verdadera patria. La esperanza nos revela nuestra verdadera patria. Dice el Papa Benedicto XVI, cuando la carta a los hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la patria futura, no remite simplemente a una perspectiva futura, sino que se refiere a algo muy distinto. Los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal. O sea, cuando los cristianos hablaban de que el cielo es su patria, no se referían como suspirando, allá está mi patria. No, también eso implicaba una cosa en el presente, que si allá es mi patria, no se afanaban por esta patria desmedidamente hablando. ¿Va? Los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal. Ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en su peregrinación. Como saben muchos de ustedes, yo estoy escribiendo un libro sobre los padres de Santa Teresita, que ya también dije, posiblemente vaya a sacar una versión más breve, más sencilla, porque la que quiero sacar bien hecha va a llevar más tiempo y esta sencilla también, bueno, ya les contaré, tiene un fin de caridad y de ayudar a una persona. Pero bueno, el punto está en que en esta investigación es interesante ver que, por ejemplo, el papá de Santa Teresita, por ejemplo, una de las cuestiones que me ha tocado es la revisión de los archivos para el proceso de beatificación de Santa Teresita, o sea, cuando apenas querían hacer Santa Teresita. Entonces, los interrogatorios fueron a las hermanas que estaban en vida y todo esto, y por separado, y no se pusieron de acuerdo, y les hacían muchas veces las mismas preguntas y todo esto. Y es interesante recordar que muchas de las hermanas de Santa Teresita eh, recordaban ver a su padre trabajando y que de pronto suspiraba. Dice, de pronto mi papá suspiraba y decía, la patria, la patria. Cualquiera que lo hubiera visto y que no conoce a San Luis Martín, o sea, el papá Martán o el papá de Santa Teresita y de sus hermanas, podrá haber dicho, ah, cómo quiere a Francia, ¿va? No, pero él no estaba pensando en la patria aquí, en Francia, sino en la patria del cielo. Y eso en algo influenció a Santa Teresita, porque ella tiene un poema en donde se basa en esto, ¿va? Y ella, cuando Santa Teresita en sus escritos usa la patria, se está refiriendo al cielo. ¿Eso de dónde lo aprendió? De que veía muchas veces a su papá trabajando en su relojería y todo esto, y de pronto suspiraba, la patria, la patria. La esperanza nos revela nuestra verdadera patria. Siguiente punto. La esperanza no teme a la muerte. La esperanza no teme a la muerte. Esta es una cosa bien linda que el Papa Benedicto explica en esta encíclica de Spe Salvi. Habla de cómo los sarcófagos en donde enterraban a los cristianos de los primeros siglos, generalmente se han encontrado que les pintaban o les rasgaban con alguna piedra, etcétera, y hacía unas imágenes de Jesús filósofo y de Jesús pastor. O sea, en los sarcófagos de los primeros cristianos pintaban o hacían las imágenes de Jesús filósofo y Jesús pastor. ¿Por qué? Porque los cristianos entendían que la esperanza esa con la que vivieron hizo que no temieran a la muerte, porque entendían que a quien siguieron en esta vida era a Jesús filósofo y a Jesús pastor. Y el Papa lo explica.
dice con Jesús filósofo. Dice, ciertamente ya desde hacía tiempo los hombres se habían percatado de que gran parte de lo que se presentaban como filósofos, como maestros de vida, no eran más que charlatanes que con sus palabras querían ganar dinero, mientras que no tenían nada que decir sobre la verdadera vida. Voy a parar aquí. Es que aquí tendríamos que revisarnos. O sea, yo veo a católicos, es más, no voy a decir nombres, pero siguiendo a X coach y prácticamente le dan más valor a este coach de motivación que a la Sagrada Escritura, que al magisterio de la iglesia. Y cuando tú ves, a veces, la inmensa mayoría de esos coaches, lo único que quiere es dinero. Es más, sin empacho puedo decir, aunque se pueda molestar más de una persona, dentro de los propios evangelizadores hay evangelizadores dinereros que evangelizan como pretexto para poder sostenerse de eso, para poder sacar dinero para eso. Es más, unos hasta monetizan en redes sociales con una publicidad que es inmoral. Eso significa que les viene valiendo si las personas se afectan con esa publicidad mientras se les lleve algo de dinerito a ellos. Pero están diciendo cosas buenas, hermanos, sí, pero aquí el mismo Papa dice que los primeros cristianos se dieron cuenta de que hay muchos filósofos, muchos maestros y todo eso, pero que en el fondo podrán decir cosas muy interesantes. Entonces, en el fondo son charlatanes. ¿Por qué? Dice, como maestros de vida no eran más que charlatanes que con sus palabras querían ganar dinero, mientras que no tenían nada que decir sobre la verdadera vida. Claro, no pueden hablar de la verdadera vida. ¿Por qué? Porque no la han vivido. Es como yo digo, los evangelizadores que están por el dinero, ¿qué pueden decir de la providencia de Dios? ¿Qué pueden predicar de la providencia de Dios? Más que puros conceptos, porque en su propia carne no la han vivido. Sigue diciendo el Papa Benedicto, explicando de cómo una de las imágenes que aparecía en los sarcófagos de los primeros cristianos era de Jesús filósofo. Dice, esto hacía que se buscase con más ahínco aún al auténtico filósofo. Es decir, al ver tanto charlatán, dinereros y todo eso, los cristianos entendieron decir, ¿sabes qué? No vamos a gastar tiempo en esto. Vamos a seguir al verdadero filósofo, que es nuestro Señor. Dice, aún al auténtico filósofo, que supiera indicar verdaderamente el camino de la vida. Hacia finales del siglo III encontramos por vez primera en Roma, en el sarcófago de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero filósofo, que tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio del filósofo. Con este bastón, él vence a la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que después perdurará en el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo. Él nos dice quién es en realidad el hombre, no un coach. Cristo es el que nos dice quién es. Y para empezar, no nos lo dice no solamente con la boca, la propia vida de Cristo es lo que debemos de llegar a ser. Por eso el mandamiento que nos dejó el Señor se reduce, ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado. El modelo, si alguien quiere ser humano en plenitud, se tiene que asemejar a Cristo. En el arte de los sarcófagos durante mucho tiempo se muestra claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo. Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Nos lo indica con su vida y nos lo indica con su predicación. Por eso yo no estoy en contra, por ejemplo, de revelaciones privadas. En muchas y sobre todo las aprobadas por la iglesia, creo en la mayoría, aunque no son obligatorias creer. Pero a mí me preocupa ver católicos que están más teniendo, o sea, como que el evangelio ya se lo gastaron. O sea, como que ya el evangelio, no, hermano, es que ese evangelio ya lo he escuchado muchas veces, ya lo he leído muchas veces, pero si es palabra viva, no se agota, no es un cualquier libro de espiritualidad. O sea,
Es tristísimo, pero tristísimo ver católicos que se acercan a la figura de Cristo desde la postura que le hicieron cuando Jesús, por ejemplo, por primera vez empieza su vida pública en la sinagoga y que se manifiesta como el Salvador y empiezan a decir que este no es el hijo del carpintero. O sea, en pocas palabras, ya lo conocemos demasiado. O sea, ¿qué es esto? Que cuidado con el católico que ya crea que se agotó la vida de Cristo, porque ya leyó todo el Evangelio. Yo creo que diría, es una casi blasfemia que hacemos con nuestro Señor cuando entramos en esa actitud. Y buscamos otros libros, y buscamos coach de superación, y buscamos revelaciones privadas, que en todas esas pueden ser mucho bien, dependiendo del caso cada uno, ¿eh? Pero aunque sean mucho bien, no le llegan ni a los talones al mismo Cristo. Los primeros cristianos entendieron que Cristo era el verdadero filósofo, por eso hasta en los sarcófagos lo pintaban como filósofo, porque dice, Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas y por eso es también la vida que todos anhelamos. Él indica también el camino más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida. También explica lo de Cristo Pastor. Permítanme para que no se me vaya a descargar la computadora. ¿Qué significaba que en los sarcófagos de los primeros cristianos muchos pintaran a Cristo como pastor también? Dice el Papa Benedicto XVI, citando el Salmo 23, claro está. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Eso lo han entendido hasta los judíos. Pero ¿qué hay en los cristianos ya creyentes en Cristo, ya que han recibido la virtud teologal de la esperanza? No solamente entendían que el Señor caminaba en las dificultades con ellos en vida, sino que lo ponían en los sarcófagos porque este versículo del Salmo 23 les decía algo que tiene que ver con la muerte. Fíjense lo que dice el Papa Benedicto. El verdadero pastor, esto es lo que entendían los primeros cristianos, el verdadero pastor es aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte. Aquel que incluso por el camino de la última soledad en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con Él se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y con su vara y su cayado me sosiega, de modo que nada temo. Era la nueva esperanza que brotaba en la vida de los creyentes. Es decir, los primeros cristianos entendían no solamente que este salmo, el Señor me acompaña en cañadas oscuras, como en vida, claro, nos acompaña en los momentos difíciles, pero sobre todo los primeros cristianos interpretaban este salmo en el sentido de que la muerte, aquel que también en solidaridad nuestra murió y que con su muerte venció a la muerte, o sea, no nos ayudó desde arribita, ¿eh? Desde una visión espiritualista, no, se encarnó y ha querido pasar nuestra experiencia humana. Es decir, nos ayuda no solamente como de quien no toca esa realidad, no, el mismo Señor ha muerto por nosotros. Él mismo ha bajado, dice el Papa Benedicto XVI. Él mismo ha bajado. Y hay una cosa interesante, en el discurso del buen pastor que hace nuestro Señor, también hace diferencia de unos falsos pastores que les llama asalariados. Vuelve a salir esto del dinero y todo esto.
¿Cuántos se acompañan al pueblo del Señor a guiarlo? Y más ahora que se ve que como no pueden ir a parroquias a predicar y todo ese tipo de cuestiones, ya no hay en la forma de cómo sacar dinero. Asalariados. No imitan al Señor que realmente le preocupan sus ovejas y que se abaja a pasar la misma experiencia de las ovejas. Es terrible cuando los pastores, y no estoy hablando nada más de consagrados, sino cualquier líder católico, simplemente acompaña a las ovejas precisamente para sacar un beneficio de ellas. Ese, cuando lleguen a las cañadas oscuras, no va a pasar. No va a pasar. Los primeros cristianos por eso dibujaban a Jesús como buen pastor también en los sarcófagos, porque entendían que la fidelidad de nuestro Señor no solamente es para los momentos difíciles ahora que vivimos, sino sobre todo cuando pasemos por el valle de la muerte. Vamos a pasar a la siguiente. La esperanza por la fe nos hace vivir ya el cielo aquí. Esto es bien, yo creo que es una de las cosas más importantes de esta encíclica de Spesalvi. La esperanza por la fe nos hace vivir ya el cielo aquí. El Papa cita aquella definición que tanto católicos y sobre todo protestantes citan mucho para definir la fe. Si alguien pregunta y si alguien sabe un poco de Biblia y yo pregunto, ¿qué es la fe? Me va a responder lo que dice la Sagrada Escritura. La fe es la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Eso es la fe. Pero el Papa, como el gran sabio que es, el Papa Benedicto XVI, se va a las raíces de las palabras. Y en la palabra de la fe es la certeza de lo que se espera, o algunos traducen la convicción de lo que se espera. Él se va a la raíz griega, que es hipóstasis, o a la raíz latina, que es sustancia. Entonces, ahorita explico esto. Es más, déjenme de una vez explicarlo, porque si no, si más de uno se puede perder. Las cosas tienen sustancia y accidente. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es el ser mismo de esa cosa. Supongamos, una hoja verde. El accidente es lo que se huele, lo que perciben nuestros sentidos, por ejemplo, el color verde. Yo sí les digo, alguien tráigame verde. Nadie me puede dar verde porque el color es un accidente, no es sustancial. Alguien me puede traer pintura verde, caldo verde, líquido verde, polvo verde, etcétera. Pero verde así, no. El verde necesita una sustancia para existir. Esto es lo que, por ejemplo, si entendemos esto, podemos entender lo que pasa en la misa. En la Santa Misa no hay una transformación. Transformación significa cambio de forma. Transformación del pan y el vino. Hay una transubstanciación, es decir, es un cambio de sustancia. Cuando se consagra el pan y el vino, la sustancia, el ser mismo de esas cosas ya no es pan ni es vino, pero quedan los accidentes, porque huele a pan, se ve como pan, sabe pan, pero esos son los accidentes. Sabemos que el vino y el pan consagrado, que ya pasaron por el milagro de la transubstanciación, cambió la sustancia. Eso ya no es pan ni vino. Solamente tiene los accidentes. Entonces, explicando, esperando que se entienda esto, el Papa dice, si la fe es la sustancia de lo que se espera, es importante entender que no es una simple certeza, una simple convicción. Fíjense lo que dice el Papa Benedicto. Por la fe, de manera incipiente, podríamos decir en germen, por tanto, según la sustancia, ya están presentes en nosotros las realidades que se esperan. El todo, la vida verdadera. Y que precisamente, porque la realidad misma ya está presente, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza. Esta realidad que ha de venir no es visible aún en el mundo externo, no aparece, pero debido a que como realidad inicial y dinámica
la llevamos dentro de nosotros, nace ya ahora una cierta percepción de la misma, en un español más sencillo. No sé, a veces ha cambiado un poquito el rito del bautismo, pero anteriormente, cuando se iba a bautizar a alguien, el padre decía, ¿qué quieren para el niño? Y los papás y los padrinos respondían, el bautismo. Y el padre decía, ¿y qué da el bautismo? Y la respuesta es, la vida eterna. Yo no sé si ustedes han pensado lo que recibimos en el bautismo. De hecho, yo personalmente, por esta razón, festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Mucha gente ni siquiera sabe cuándo fue bautizada, cuándo ha sido el momento y será el momento más importante de toda su existencia. No, más importante es cuando me casé o cuando me hice sacerdote. No te podrías haber casado ni te podrías haber hecho sacerdote si no estás bautizado. No, el momento más importante en mi primera comunión no hubieras podido comulgar si no estás bautizado. No hay experiencia más importante en la existencia. Toda vida humana, bautizada o no bautizada, tiene su dignidad. Pero el sentido de estar bautizado a no bautizado es totalmente, marca la diferencia. No hay comparación en absoluto. No hay comparación. Entonces, ¿y por qué? Porque fíjense, nosotros estamos bautizados sin saber lo que recibimos. Si yo digo vida eterna, ¿en qué piensan? En el cielo. Ahora saquen las matemáticas, que eso es lo que está tratando de apuntar aquí el Papa Benedicto. Si en el bautismo dijiste que vas a recibir la fe y con la fe recibes la vida eterna, el católico ya tiene el cielo, aunque dice aquí el Papa, en germen. En este sentido, los protestantes, por ejemplo, también anhelan el cielo, pero su teología no les da tanto para llegar a esta conclusión. Ellos anhelan el cielo como algo que han escuchado, que es la meta. El católico anhela ir al cielo porque ya tiene el cielo adentro. Por el bautismo, el germen que puso el bautismo, nos ha dado la vida eterna. Evidentemente eso tiene que crecer, ¿va? Muchos, precisamente por no saberlo, se les queda en germen. De hecho, el Papa hace una crítica muy respetuosa en el caso de Martín Lutero, que sabemos que fue el que hizo la mal llamada reforma, que hizo esa separación terrible que dañó tanto a la iglesia. Dice que Lutero, este texto de que la fe traduce en la convicción de lo que se espera, no lo traducía precisamente en sustancia. ¿Por qué? Porque veía la fe como una cuestión subjetiva de una disposición, de una convicción. Es decir, la fe es un movimiento de convicción mía de creer lo que se espera. Y dice, no, los católicos no vemos la fe como una convicción personal, como si fuera algo subjetivo, sino como algo objetivo. La fe es una prueba. Dios toca al ser humano cuando lo están bautizando y hay un toque de sustancia, de lo más profundo de ti mismo, hay un toque ahí. Hay un renacimiento totalmente. El bautismo es grandísimo. Y tristemente muchas veces, pues, ni la formación prebautismal profundiza como debiera en el bautismo. Y el bautismo, vamos a decir, lo que es precisamente el sacramento de la esperanza. Si alguien anda perdiendo la esperanza, profundiza en su bautismo. Dice el Papa Benedicto XVI. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente, como el cielo. La fe nos da algo. El bautismo nos dio la fe y la fe nos dio algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta atrae el futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras
repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. En este sentido, lo que está diciendo el Papa, al ser bautizados, ya ese cielo al que aspiramos a ir ya está en germen y ha transformado interiormente. Toca a nosotros ser dóciles para que toque toda nuestra existencia. Y hay un problema que para mí me preocupa, lo veo más acá en Estados Unidos, aunque me imagino que en muchos países se ha de estar padeciendo esto, porque esto es una visión un tanto de algunas denominaciones protestantes, de ver la vida como con cajitas, ¿verdad? Yo digo como cajitas, ¿verdad? Tiene la cajita del esposo, de la esposa, la cajita de la economía, la cajita del trabajo, la cajita del estudio, etcétera, ¿verdad? Y la cajita de la fe, claro, y ahí está la iglesia y los retiros y todo eso. Entendiendo lo que acabo de decir, lo que hace el bautismo, el católico no tiene que vivir la fe de esta manera. No es, tengo la cajita de la fe, no, es la fe impregnando todo. El católico tiene que estar continuamente examinándose cómo su bautismo, cómo su fe, cómo ese cambio de sustancia toca su dinero, su sexualidad, su trabajo, su estudio, el barrer, el trapear, el cocinar, el hablar, el dormir. Todo absolutamente tiene que estar impregnado de la fe. Todo. Es bien peligroso empezar a vivir una fe como de cajitas. No, hermano, yo sí tengo una fe. Cuando yo les digo, a ver, ¿cómo están viviendo su fe? No, pues yo sí soy un católico practicante. ¿Por qué? Porque voy a misa, porque del rosario. Bueno, eso es parte. Pero ahora dígame, ¿cómo esa misa se relaciona con los pobres? ¿Cómo esa misa se relaciona con su sexualidad? ¿Cómo esa misa se relaciona con los programas de televisión que ve? ¿Cómo esa misa se relaciona la manera de que le habla a sus hijos? ¿Cómo esa misa se relaciona? O sea, porque si no, estamos viviendo, disculpándome la palabra, una fe superficial, una payasada. Y lo terrible es esto, de que ya con el bautismo, Dios ha tocado la sustancia, lo más profundo de nosotros. Por lo tanto, es posible impregnar toda nuestra existencia, todo absolutamente de Cristo. Que en unas vayamos más lentos, más avanzados, claro, claro, pero no nos traguemos esta visión de que, ok, yo soy un católico practicante y entonces cuando yo me imagino católico practicante, lo veo como eso, como una sección, una área de mi vida. No, no puede ser un área de tu vida, tiene que ser esa fe en todas las áreas de tu vida. La fe te tiene que tocar todas las áreas de tu vida, de tu bolsillo, de tu dinero, de tu sexualidad, de tus amigos, de cómo hablas, del pobre, de todo absolutamente. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Dice el Papa Benedicto XVI, el cristiano no era solamente, el cristianismo no era solamente una buena noticia. Esto también el Papa lo ha dicho, el Papa Benedicto lo decía hasta como cardenal, que evangelio se traduce así. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia o buena nueva. Pero dice, o sea, no está mal, pero el Papa Benedicto siempre era de los que decía que se queda corta esa definición de evangelio. Dice, estrictamente, evangelio significa no buena noticia, sino noticia de salvación. Porque buena noticia es de que adelgazaste. Pero, pues, un delgado es delgado y si estás en el infierno, pues, ¿de qué te sirve? ¿Eh? A diferente que te digan, te ha salvado el Señor. O sea, esa noticia transforma. Entonces, quien tiene esperanza vive de otra manera. Y dice el Papa Benedicto, el cristianismo no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría, el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Ahorita les explico eso para que lo puedan entender. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber,
sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. O sea, ¿qué es informativo y performativo? Informativo es que nuevamente te diga, Dios te ha salvado. Dios dio la vida por ti. Y ya, tú la recibes esa información. Performativo significa algo que al decirse hace lo que dice. Ejemplo, cuando usamos eh, el verbo prometer, por ejemplo. Cuando yo digo prometo, te estoy dando una información, pero en el mismo momento que yo estoy hablando y diciendo prometo, está pasando algo, hay un compromiso. O sea, no solamente es una cosa que no solamente agarra tu cabeza, sino que en el momento que se transmite, se está pasando algo, está pasando algo. Cuando yo digo prometo serte fiel, pues sí, mi esposa va a estar recibiendo esa información. Está informándose de que le estoy prometiendo fidelidad. Pero yo al pronunciar prometo serte fiel, me estoy atando las manos al usar el verbo prometer. Entonces el Papa lo que dice aquí, el Evangelio nunca fue una noticia como decir, ay, anúncienle para que todos estén informados de que Jesús murió por sus pecados. No, es que la persona que realmente está abierta, cuando recibe esa información, también se vuelve performativo. Pasa algo adentro de esa persona. Pasa algo adentro de esa persona. Que eso es lo que pasó después de Pentecostés, cuando sale Pedro y da su discurso, les informó varias cosas, pero en la gran mayoría pasó algo adentro al mismo tiempo. No era una simple información de la cabeza. Dice el Papa Benedicto XVI. El versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, que desde el punto de vista lingüístico y de contenido está relacionado con esta definición de una fe impregnada de esperanza y que al mismo tiempo la prepara, aquí el autor habla de los creyentes que han padecido la experiencia de la persecución y les dice, compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. Aquí el Papa, bueno, saca nuevamente los términos en griego y en, y en latín, y dice que cuando habla de bienes, habla de cosas que son sustento. Pues sí, comer, les quitaron sus bienes, sus comidas y todo eso. Pero fueron capaces, ¿por qué? Porque ya estaban tocados en su sustancia. O sea, los primeros cristianos no temieron a perder el sustento material, vamos a decirlo así, y hasta la propia vida, porque el mensaje los había transformado tanto que lo regular, por lo cual un ser humano se preocupa, que es decir, no tener lo básico para vivir, para ellos ya brincaron esa cuestión, esa preocupación. Porque el mensaje del Evangelio a los primeros cristianos no solamente les quedó aquí en la cabecita, les transformó adentro. Entonces habla de hiparconta, que dice, son las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material, podían dejarla porque habían encontrado una base mejor para su existencia, una base que perdura y que nadie puede quitar. Por eso hay testimonios, por ejemplo, cuando aventaban a los primeros cristianos al circo romano, que dejaban a los leones varios días sin comer y después matan una vaca y riegan la sangre. Imagínense, sacan los leones y oliendo la sangre y entraban los cristianos con sus niñitos, con sus bebitos. Y hay testimonios de las actas romanas en donde entraban cantando, cantando. O sea, eso solamente se puede entender de que el mensaje no les llegó solamente aquí en la cabeza.
Nadie está dispuesto a dar la vida así simplemente por una información que queda aquí en la cabeza. Los primeros cristianos se dejaron tocar hasta dentro de ese mensaje salvífico de Jesús. Prefirieron la sustancia de la fe y de la esperanza al sustento. Ahora, ciertamente, ojo, cuidado con pedirle, por ejemplo, a los que no tienen el sustento, por ejemplo, los hambrientos, que piensen en el cielo. Porque hay muchos que dicen, ay, estás sufriendo, tranquilo, no te preocupes, piensa de que en el cielo Dios te va a premiar mientras tú te estás tragando una hamburguesa. Eso es de lo más asqueroso que pueda haber. Un católico que trata de tranquilizar a los que no tienen el sustento necesario, pero claro, los tranquiliza y les dice, piensen en el cielo, mientras él tiene su vida, a lo menos en lo esencial, cubierta. Sí, ciertamente. Los primeros cristianos pensaban en el cielo aun cuando eran despojados de tantas cosas, pero esto apliquémoslo personalmente. Para el necesitado hay que asistirlos. Y la asistencia no se va en simplemente como que a los pobrecitos, pues, ¿sabes qué? Paciencia, hermano. Ya Dios te va a premiar en el cielo. No, eso es... Hay algunos que, por ejemplo, menosprecian toda esta dimensión social para con los más necesitados. Primero se les olvida de Mateo 25, que el Señor nos dirá, ah, vayan malditos al fuego eterno preparado para Satanás y los demás ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero, inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. O sea, vamos a ser juzgados por ahí. Yo no sé por qué rebajan tanto como que no, lo importante es que estés en gracia, lo importante es que vayas a misa, lo importante es que reces y listo. Oye, y para los que no tienen necesidad, hay que decirles que hay algo más importante que no solamente de pan vive el hombre. ¿Perdón? Eso aplícatelo a ti. Para el sufrimiento hay que dar esta esperanza, pero también hay que, en la medida de lo posible, asistir al hermano necesitado. Porque si no, yo digo que a veces este tipo de católicos eh, confían tanto en las cosas del cielo, claro, a ellos no les falta nada, ¿va? Materialmente hablando, tanto en las cosas del cielo, que precisamente no ayudan a los pobres para que se mueran de hambre y pronto se vayan al cielo. Digo, evidentemente esto lo digo con sarcasmo y ironía. Son católicos que tanto creen en el cielo que precisamente por eso no ayudan a los pobres para que se mueran rápido y se vayan rápido al cielo. Evidentemente esto es grosero, ¿eh? El mismo Juan Pablo II, San Juan Pablo decía, si no hay esperanza para los pobres, no la habrá ni siquiera para los llamados ricos. Y también otra frase de San Juan Pablo II, las necesidades de los pobres tienen prioridad sobre los lujos de los ricos. Cosa que tendremos que revisarnos. O sea, ¿cuántas cosas yo acumulo por encima de lo necesario? Cuando eso lo está necesitando alguien que ni siquiera tiene lo básico. Miren, hace poco acaban de declarar venerable a un chico de 18 años, se llama Mateo Farina. Él murió de un tumor en la cabeza, en el cerebro. Y entre los escritos hay un escrito, por cierto, las 3 condiciones para que empezaran el proceso de canonización de este muchacho italiano, fíjense cuáles fueron. El tiempo que él dedicaba a la oración. Era una cosa que sobresalía. Pero segundo, la generosidad en el uso del dinero. Y tercero, cómo él hablaba de las personas que estaban ausentes. Ya sería bueno revisándonos, porque chance, y si por eso nos tendrían que canonizar a nosotros, no llenaban ni 3. Porque ni vida de oración, porque despilfarramos lo poco, lo mucho que tenemos a nivel material, y porque tenemos una lengua vivoresca, venenosa, sobre todo cuando las personas no están delante de nosotros. Pero este muchacho no. Pero bueno, él tiene una poesía sobre la riqueza que pone 2 puntos, ¿no? de vista, del que tiene y del que no tiene, pero el que tiene, en el final de cuentas no tiene. Y el que no tiene, pero tiene la virtud de la esperanza, es el mayor rico. Se las leo rapidito. Dice este chico, Mateo Farina.
que ya es venerable. Dice, soy rico, tan rico que doy envidia, no una envidia malvada, sino humilde. No 10 autos, sino 10,000. A mis comidas, numerosos siervos preparan platos abundantes y suculentos. Y sin embargo, en mi palacio me siento solo. No tengo amor. Nadie a quien dar mis posesiones. No como desde hace días y ni siquiera tengo hambre. Vivo con mi gente en condiciones inhumanas y sin embargo estoy contento de ser hombre. Nadie en el mundo se preocupa de nosotros. Prefiere despilfarro, orgullo y odio, y sin embargo no me siento abandonado. Cada día, junto a voluntarios y sacerdotes, participo en la Santa Misa. ¡Qué alegría! Por culpa del sufrimiento podría morir en cualquier momento, pero no tengo miedo. No tengo nada conmigo salvo el amor del que sufre conmigo y sobre todo el de Cristo. Soy el más pobre sobre la tierra y sin embargo me siento el más rico. Esta era la experiencia que prácticamente vivían los primeros cristianos. Pasemos a la siguiente. La esperanza crea una nueva libertad. La esperanza crea una nueva libertad, dice el Papa Benedicto XVI. Esta nueva libertad, la conciencia de la nueva sustancia que se nos ha dado, se ha puesto de manifiesto no solo en el martirio, en el cual las personas se han opuesto a la prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos, renovando el mundo con su muerte. Decía uno de los primeros cristianos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero dice el Papa, no solamente ellos murieron con esperanza, aun cuando fueron torturados, quemados, comidos por los leones y todo eso, sino que esta esperanza, aun cuando ellos murieron, la siguen transmitiendo porque la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero no, ¿de qué manera? Fíjense qué manera tan profunda de reflexionar el Papa Benedicto, perdón. Dice, también se ha manifestado sobre todo en las grandes renuncias desde los monjes de la antigüedad hasta Francisco de Asís y a las personas de nuestro tiempo que, en los institutos y movimientos religiosos modernos, han dejado todo por amor de Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo, para ayudar a las personas que sufren en el cuerpo y en el alma. En estos casos se ha comprobado que la nueva sustancia es realmente sustancia de la esperanza. De estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En ello se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente sustancia y es una sustancia que suscita vida para los demás. Para nosotros que contemplamos estas figuras, su vida y su comportamiento son de hecho una prueba de que las realidades futuras, la promesa de Cristo, no es solamente una realidad esperada, sino una verdadera presencia. Él es realmente el filósofo y el pastor que nos indica qué es y dónde está la vida. Es decir, estas personas que, como los primeros cristianos, se han dejado tocar por esta virtud teologal de la esperanza, algunos de manera muy visible, infunden esperanza, pero hay otros. Voy a poner un caso muy sencillo, una madre de familia que tiene dolor de cabeza, tiene cólicos, vayan ustedes a saber, y con todo y todo se ofrenda para generar un acto de esperanza como es hacer comida. ¿Por qué? Porque si sus hijos no tuvieran nada que comer, ahí hay una necesidad que pudiera matarle la esperanza, ¿va? Pero es que a veces ni siquiera nosotros reparamos en unos frijoles hechos por una madre que ni siquiera nos contó que los hizo con dolor de cabeza y con sacrificios y todo esto. En ese acto tan sencillo, ella está viviendo de la esperanza, por eso se levanta a hacer eso, porque sabe que su esperanza es de que esos frijoles tienen también un eco en el cielo. Y que alguno de sus hijos, que tenga un poquito de apertura en su cabeza, también le generarán esperanza de tener el privilegio de tener una madre que le cocine unos frijoles.
Pasemos a la siguiente. La esperanza cristiana no es individualista, sino comunitaria. La esperanza cristiana no es individualista, sino comunitaria. Dice el Papa Benedicto XVI, esta vida verdadera hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de nuevo, comporta estar unidos existencialmente en un pueblo y solo puede realizarse para cada persona dentro de este nosotros. Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio yo, porque solo la apertura a este sujeto universal abre también la mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios. Hay una entrevista que le hicieron cuando él era cardenal, que lanzó una frase de esas matadoras, el Papa Benedicto XVI. En ese entonces el cardenal Ratzinger decía, nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. Nadie puede ser completamente feliz si no son felices todos. O sea, por muy bien que te vaya la vida en lo físico, en lo psicológico o emocional, en lo espiritual, el católico siempre tiene un vacío en su corazón al darse cuenta de que muchos de sus hermanos les falta alguno de estas tres plenitudes. Algunos ni siquiera tienen las tres. Sufren en el cuerpo, sufren en el alma y sufren en el espíritu. ¿Cómo puede estar un católico tranquilito y decir, no, yo soy feliz? ¿Por qué? Porque estoy pleno mira, tengo salud, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún tipo de trauma psicológico y mira, espiritualmente estoy muy bien. Bueno, si estuvieras espiritualmente muy bien, siempre tendrías un vacío en tu corazón por aquellos de tus hermanos. ¿Por qué? Porque la esperanza no es individualista. Un católico no puede decir, ay, la meta es con que yo esté bien en todas mis áreas. No, la meta es que todos estuviéramos bien así. Nadie es completamente feliz si no son felices todos. Si hay jóvenes que están a punto de decidir carrera, pásenlo por este filtro, que muchas veces deciden qué estudiar o qué hacer en base a tu felicidad, dónde serás más pleno, en vez de estar pensando en dónde Dios me pide para servir mejor. Qué diferente se ve la vida cuando uno ve las metas para mi felicidad y plenitud, y qué diferente es ver la vida en la manera comunitaria, es decir, yo tengo una misión para que esa felicidad no solamente sea individual mía, sino para que pueda ser de todos. Dice el Papa Benedicto, intentemos fijarnos, por poner un caso, en un momento de la Edad Media, bajo ciertos aspectos emblemáticos. En la conciencia común, los monasterios aparecían como lugares para huir del mundo, contemptus mundi, y eludir así la responsabilidad con respecto al mundo, buscando la salvación privada. Voy a parar aquí. Recientemente puse una publicación que decía, cuidado, directores de vocaciones, tanto de seminarios como de congregaciones religiosas, porque siempre ha habido seminaristas y monjas y todas estas que entran a los monasterios para tener casa, vestido y sustento, no por vocación, sino por tener resuelto las necesidades básicas. Pero yo creo que hoy, con la crisis que estamos pasando, tengan mucho más cuidados, porque a muchos que piensan solamente en sí mismos y ya se dan por bien servidos en plena crisis y tienen casa, vestido y sustento, va a haber muchos que les salga supuestamente vocación. Entonces, por eso les decía a los sacerdotes y directores de vocaciones, ojo al parche, porque evidentemente esos que entran a la vida consagrada para tener casa, vestido y sustento, no se han enterado que totalmente el consagrado tiene que vivir lo contrario, ser capaz, si es necesario, de despojarse de casa, vestido y sustento por servir a Dios y a los hermanos. Para eso se tendría que consagrar a alguien. Alguien que entre a un seminario o un convento o algo, tiene que decir, evidentemente, como ser humano necesito casa, vestido, sustento, pero por amor a Cristo y a mis hermanos soy capaz de despojarme hasta de eso. Porque si no, ya vayan sacando cuentas de qué tipo de religiosos y consagrados y sacerdotes vamos a tener.
Entonces aquí el Papa Benedicto dice, en la Edad Media había muchos que entraban a los conventos simplemente por alejarse del pecado, alejarse del mundo, por su propia salvación, ¿verdad? Y dice, Bernardo de Claraval, que es uno de los primeros monjes, Bernardo de Claraval, que con su orden reformada llevó una multitud de jóvenes a los monasterios, tenía una visión muy diferente sobre esto. Para él, los monjes tienen una tarea con respecto a toda la iglesia y por consiguiente también respecto al mundo. Y con muchas imágenes ilustra la responsabilidad de los monjes para con todo el organismo de la iglesia, más aún para con la humanidad. Les aplica las palabras del pseudo-Rufino. El género humano subsiste gracias a unos pocos. Si ellos desaparecieran, el mundo perecería. Si lo aplicamos esto, evidentemente, el que está agarrado de esto, de las necesidades básicas, de sus seguridades, de que está buscando nada más su salvación, con que él no se vaya a condenar, está cayendo en una visión espiritualista. Y créanme lo que en este momento creo que lo que más nos ha salido el cobre con esta crisis es de que una grandísima parte de católicos no tiene una fe católica, tiene una fe individualista. De hecho, católica, ¿qué significa? Universal. ¿Cómo puedes entender un católico que está buscando su salvación, tanto material, física, espiritual? Pues sí, con que no se condene al infierno. No, eso no es un católico. Dime dónde está lo universal ahí. El católico tiene una esperanza no individualista, sino comunitaria. Y hoy abunda el espiritualismo. Eh, Fíjense, hasta en la parte donde yo detecto este espiritualismo. Esto lo he dicho ya muchas veces, pero creo que viene el caso. ¿Cuántos católicos hoy están friegue, friegue y refriegue al Papa Francisco? Unos con que no es papa, unos con que se equivoca mucho, unos con que... ¿Y en qué se justifican? Se justifican en que Santa Catalina de Siena corrigió al papa de su tiempo. Sí, pero Santa Catalina de Siena se definía a ella misma como soy nada con pecado encima. Y ella decía que los grandes males de la iglesia eran culpa de sus propios pecados. Ahí me avisan cuántos de los críticos del Papa Francisco tienen este grado de humildad. ¿Cuántos de ellos toman la responsabilidad de los grandes males de la iglesia y de la sociedad sobre ellos? Porque esto es doctrina. San Juan Pablo II, les recomiendo leer esa exhortación apostólica que se llama Reconciliatio Penitencia. Él dice, así como hay una comunión de los santos, ¿esto qué significa? Por ejemplo, un acto virtuoso yo mío, por muy privado que sea, yo no estoy en una salvación individual, hay un cuerpo místico. Y todo acto de bondad, de sacrificio, de caridad mío, por muy secreto que sea, hagan de cuenta que es como una vitamina que se va por todo el cuerpo de la iglesia y de la sociedad. Llega. Pero dice el Papa San Juan Pablo II, así como hay una comunión de los santos, hay una comunión del pecado. Yo puedo pecar muy escondidito, y yo no puedo quedarme y decir, bueno, pues el pecado quedó en mí. No, como una gotita de veneno se va a correr por todo el cuerpo. Por lo tanto, cuando tú veas un gran pecado, una violación, un asesinato, y tú tienes a lo menos un pecado, siéntete responsable de que cooperaste a lo menos indirectamente con ese grande mal. Porque hay tanto puritano que no, pues se atreve nomás a apuntar y apuntar porque yo no robo, yo no mato. Pero espérate, pero el pecado que tú tienes, así sea pequeñito, hay una comunión del pecado. Y los grandes males dentro de la iglesia y fuera de ella, unos los hacen, pero nosotros los alimentamos a través de nuestros pecados. Eso lo entendía Santa Catalina de Siena, que les digo, corrigió al Papa de su tiempo y todo eso, pero ella se definía como yo soy nada con pecado encima. Y ella se hacía responsable, es decir, los grandes males de la iglesia de este tiempo son culpa de mis propios pecados. Quiero ver cuántos católicos de estos que presumen de ortodoxia y doctrina y andan fregue y fregue, les digo el Papa, vemos este tipo de grado de humildad o de tomar esta responsabilidad. Lo podría aplicar para otros, pero creo que con esto ha quedado claro.
Vamos rapidito al siguiente. La esperanza genera un verdadero progreso. Dice el Papa Benedicto XVI. Explica el Papa los desastres del progreso humano en la historia. Perdón, esta es una nota que tenía para sintetizarles. El Papa empieza a escribir varios desastres que ha hecho el socialismo, el comunismo, el capitalismo, porque esto también es otra, una cosa que no entiendo. Como nos guiamos solamente por lo que se dice, sobre todo en redes sociales, hoy tienen una cruzada en contra de los políticos que son socialistas y que son comunistas, y un católico no puede apoyar eso. Y es cierto, la iglesia critica el socialismo y el comunismo, pero adivina qué, también ha condenado el capitalismo, y es más, Juan Pablo II hasta le llamó capitalismo salvaje. Y yo a los católicos no los veo chistando nada de eso. Ahí hay una incongruencia, ahí hay un tipo de hipocresía. Entonces, bueno, aquí el Papa en esta encíclica habla de los grandes males que se han hecho con las guerras y que muchas las han provocado derechas, izquierdas, conservadores, liberales, capitalistas, socialistas y todo esto. Y acto seguido dice lo siguiente: si el progreso, para hacer progreso, necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué está diciendo aquí el Papa Benedicto? Todos los desastres, si los vemos con objetividad, hayan venido de izquierdas o derechas, de comunistas, socialistas o de capitalistas, de dictaduras de derecha o de dictaduras de izquierda, cualquiera, no pusieron su razón al servicio de Dios. Por lo tanto, su mentado progreso en las armas, económica y todo esto, lo único que provocó fue más desastre. Y en esas estamos ahorita. Uno cree que los grandes desastres nos van a venir nada más de China o de los socialistas comunistas, compadre. O sea, hay que leer la doctrina social de la iglesia. La mayoría de armas se tienen en países de derecho capitalistas. Y también un capitalista no puede estar carburándole bien su cabeza porque no está regido por estas virtudes teologales y vamos para lo mismo o hasta peores cosas, ¿verdad? Porque pues ahora tenemos bombas más letales y todo. Entonces el Papa dice, cuidado con idolatrar un cierto progreso. Es más, les pongo una cuestión, sobre todo por este tema que yo manejo más, que es el de inmigración. Eh, Muchos dicen, es que a los migrantes hay que ayudarlos en su país. Suena bien. O sea, que en vez de que vengan a los países poderosos, hay que ayudarles en su país a que prosperen. Pero es que hay que preguntarnos, ¿qué es prosperar? O sea, ¿quieres ayudar a El Salvador para que los salvadoreños no inmigren, por ejemplo, a Estados Unidos? Y allá los vas a ayudar a prosperar. Pero la pregunta es, ¿qué entiendes por prosperación? O prosperidad, perdón. ¿Lo que se vive en Estados Unidos? ¿Estás diciéndome que es posible que en El Salvador se tenga el nivel de vida que los Estados Unidos? Y si allí repartimos con todo el mundo, que la mayoría de los países son pobres, o sea, en realidad estamos creyendo que la prosperidad que tienen los países hoy, que llamamos de primer mundo, se puede duplicar, se puede replicar en los demás países. Eso es una absoluta mentira. Es que suena muy romántico. Vamos ayudando a los países pobres para que prosperen allá, sí. Pero ¿qué entiendes por prosperidad? ¿Qué entiendes por progreso? ¿Como tu país poderoso vive? Si, les pongo un ejemplo. Si China tuviera el promedio de carros que tienen las familias en Estados Unidos, no habría petróleo en el mundo entero para cubrir esa demanda. Entonces yo siempre saco una pregunta. Es muy fácil decir, la cuestión de la inmigración se resuelve ayudando a los pobrecitos en sus países y ahí ayudándolos a prosperar. Pero es que los países poderosos no están haciendo el examen de conciencia de si la prosperidad con la que están viviendo es moral, es ética, es razonable, va de acuerdo a Dios. ¿Cómo puede ser que aquí en los Estados Unidos
un tercio, estamos hablando un tercio, ¿eh? O sea, casi la mitad, un tercio de la comida de los hogares en los Estados Unidos se echa a la basura. O sea, ¿ustedes creen que ese progreso y esa prosperidad es agradable a Dios? Y nos ponen, oh, yo vivo en los Estados Unidos, e inclusive esto yo hasta alecciono a los propios migrantes. Tú allá no te, o sea, llenabas la panza con 3 tortillas y sal. Aquí llegas y tiras hasta la hamburguesa. Entonces aquí el Papa nos dice, tengan mucho cuidado, porque siempre el progreso supuestamente genera una esperanza. Ay, mira, allá en Estados Unidos hay esto y hay esto y el otro y el otro y el otro. La pregunta es, ¿eso y eso y eso y eso lo necesitamos? No. Y se ha creado por un capitalismo salvaje que este celular, si bien me va, me alcanza un año más y después ya no me va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque el capitalismo me presiona a que compre uno nuevo. Esa lógica no es la de Dios. El Papa Francisco lo acaba de decir, que grande el desastre que estamos viviendo hoy revela que la economía no se ha guiado por la lógica de Dios. Venga de socialistas o comunistas o venga de capitalistas. Si el progreso, para hacer progreso, dice el Papa, necesita el crecimiento moral de la humanidad, entonces la razón del poder y el hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal. Dice el Papa Benedicto, puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil, nunca existirá, ahora va a explicar el otro cuento, que por ejemplo en esto, los que venden más esto sí ciertamente son las izquierdas, ¿va? Como del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿va? Que ya sabemos, o sea, el comunismo y el socialismo, sí, todos iguales y todos teniendo lo mismo, y sabemos que no ha quedado, o sea, ha fracasado el socialismo y el comunismo, los que terminan enriqueciendo siempre son los políticos, ¿va? Hay que ver cómo está Venezuela o los países en Latinoamérica de corte izquierdista. Entonces también el Papa nos advierte de esto, porque también alguien nos puede estar vendiendo, ¿saben qué? Yo les voy a ayudar para que todos en el mundo estemos cordialmente organizados y todos tengamos todo y todo eso, pero se les olvida una cosa, y aquí lo va a decir el Papa Benedicto. Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez. La libre adición al bien nunca existe simplemente por sí misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada buena condición del mundo, se negaría la libertad del hombre y por eso, a fin de cuentas, en modo alguno, sería estructuras buenas. ¿Qué está diciendo en palabras más sencillas? Papa dice, porque a veces uno empieza a mesianizar y a idolatrar partidos políticos porque nos cuentan este choro mareador. El Papa dice, hay que buscar el bien. La solidaridad, por ejemplo, es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Pero hay que entender que esto se debe trabajar primero en el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque los hombres son libres. Voy a poner ejemplos. Solución para acabar con el aborto. Que pongan una ley y que diga que el aborto es ilegal. ¿Esa es la solución? No nos digamos mentiras, esa no es la solución. En este sentido, las abortistas dicen verdad. Seguirá habiendo abortos, seguirá habiendo abortos clandestinos. Claro, ayudará en algo, ¿va? Ayudará en algo, porque pues también para eso habría que decirles, no, pues entonces, si como siempre va a haber abortos, pues entonces pues ya hay que quitar la policía, porque siempre va a haber ladrones. No, pero, o sea, las reglas que uno ponga, el sistema, el Estado, las ciudades, las organizaciones, pueden ayudar. Pero aquí el Papa dice,
no olvidemos que la transformación no se da por una estructura, por un mandato. Ay, no, ¿sabes qué? Tal país es un país pro vida. ¿Por qué? Porque está prohibido abortar. Eso no lo hace un país pro vida. Habrá que ver precisamente si sus ciudadanos ni siquiera piensan en abortar. Esa es la meta. La meta no es que no haya abortos. La meta es que todo ser humano ni se le ocurra abortar porque sabe que es un crimen. Pero para que todo ser humano piense así, tienes que haber un trabajo en la libertad. Pero como no queremos trabajar en eso, nos hace fácil, nos agarramos de políticos o de instituciones. Esto nos van a resolver nuestro país. Estos políticos sí nos van a ayudar, etcétera. Puro cuento, nos dice aquí el Papa Benedicto. Porque a estas estructuras se les olvida que los hombres somos libres. Y de que aunque digas, ¿sabes qué? No vas a abortar, si esa persona está podrida en su libertad, va a abortar así sea abajo de una jungla. La pornografía, por ejemplo. La pornografía infantil es delito, pero yo en un congreso que asistí de trata de personas, hablando con la policía cibernética, con la que está monitoreando todo el internet y todo esto, yo le decía, oiga, señor policía, comandante, eh, ¿no le parece hipócrita que ustedes estén persiguiendo a aquellos que están consumiendo pornografía infantil y la pornografía normal, entre comillas, es legal? ¿Que ustedes no han visto los estudios de que de la pornografía normal, sobre todo el que la justifica, el que está peleando en contra de la pornografía, hace que la pornografía no lo deforme tanto? Pero el que diga que la pornografía no está mal y todo eso, uy, cuidado, ese puede llegar a las aberraciones más terribles, ¿eh? Yo lo he contado en varios videos, de papás, de sangre, espiando a sus hijas cuando se bañan. Tú dices, esa perversión y todo eso, esa perversión comenzó de poquito, creyendo que no es malo. Entonces yo le decía a este policía, oiga, ¿cómo se permite la pornografía infantil, se criminaliza la pornografía infantil con penas durísimas, ¿eh? O sea, y más aquí en Estados Unidos, uff, te agarran con pornografía infantil, así te va. Pero la pornografía normal, entre comillas, es libre y hasta gratuita. Cuando es de esta pornografía que se brinca la otra. Y si vamos más atrás, ¿cómo no vamos a esperar a que, volvemos a lo mismo, que las soluciones condenen la pornografía? No, sería una gran ventaja. De hecho, aquí en Estados Unidos hay un partido que se llama el American Solidarity Party, que es el único partido que tiene una propuesta para ir en contra legalmente de la pornografía. Sería el primer partido que está haciendo algo al respecto, ¿no? Este, pero volvemos, supongamos que gana el candidato del American Solidarity Party y se condena, se ponen leyes en contra de la pornografía. ¿Con eso se resuelve? ¿Qué hace una persona caer en la pornografía? Y entonces empiezas a ver más para atrás vidas rotas, matrimonios rotos, falta de amor, falta sanación, falta todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ahí está la libertad. Entonces aquí el Papa nos dice, cuidado con esas esperanzas de que les pintan, este político va a acabar con el aborto, cuento chino. Tenemos que ser más inteligentes de saber que los grandes bienes que necesita la humanidad y la sociedad se dan dentro del corazón. En algo ayuda que las leyes y todo esto nos ayuden y nos den un empujoncito para que las grandes perversiones no avancen, eso está claro. Pero es que muchos son bien comodinos. Hay muchos que nunca se han parado afuera de una clínica de aborto a orar. Ah, pero se creen tan providas porque votaron por un candidato provida. De ese tamaño es y hasta presumen, yo soy provida. O sea, no nos podemos engañar. Nuestra esperanza no puede ser superficial. Tiene que estar bien cimentada, ¿va? Tenemos que, repito lo de San Agustín, algo peor que una vida sin esperanza es una esperanza sin fundamento. Y supuestamente hay tanto católico que quiere tantas cosas buenas, pero sus cosas buenas en lo que espera no tiene fundamento. Termina diciendo el Papa Benedicto, con otras palabras, las buenas estructuras ayudan,
pero por sí solas no bastan. El hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior, por reglas, por condiciones. Es más, vamos a poner un último ejemplo, hasta a nivel de la casa. ¿Tú crees que como mamá la solución es poner más castigos a tu hijo y ponerles más? Yo lo he visto con jóvenes que en su casa, bien arregladito su cuarto, bien tendida la cama. ¿Por qué? Porque tenían la regla. Se van a la universidad a estudiar y es un cochinero su cuarto. Porque hicieron el bien sin haberlo interiorizado. Su libertad no amó el bien del orden de tener su cuarto bien arreglado. Él simplemente mantuvo todos esos años que vivió en su casa, arregladito su cama, por la regla. Por la regla. Pero cuando ya no está esa regla, ni la policía, que era la mamá, su libertad no está formada, pues va a ser un cochinero. Termino con la parte que les decía de que las escuelas que ayudan a esta virtud de la esperanza. Solamente les voy a tocar una, porque el Papa, por ejemplo, habla de la oración. Cuando esto lo suba a YouTube, les pongo algunos videos sobre la oración y todo eso, porque no quiero ahondar en esto. De hecho, el día de ayer hablé sobre la oración también. Ya esa charla está arriba. Sino que voy a tocar uno de los elementos que parecerían contradictorios. O sea, si el Papa le dijera, listo, me ha convencido de que tengo que ser dócil a esta virtud de la esperanza que viene de Dios, que tengo que nutrirme en la esperanza, que tengo que hacerla crecer. Pero ¿qué tipo de gimnasio, qué tipo de escuelita me podría ayudar? El Papa ya le diría la oración, los sacramentos, todo eso que le digo que no toca. Pero entre ellos les va a decir, ¿sabes qué? Una de las mejores escuelas para la esperanza es el sufrimiento. Por eso ven que la esperanza tiene que estar ligada a la fe. Tú dile eso a cualquier Juan charrasqueado afuera. ¿Sabes qué? Ante tus dolores y todo eso, ahí está la raíz de tu esperanza. ¿Cómo? Si me está quitando la esperanza, ¿cómo en algo que me quita la esperanza puede estar la esperanza? Porque la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Entonces el Papa habla de que una escuela para la esperanza es dar sentido al propio sufrimiento en unión con Cristo, ahí está la clave, y auxiliar en el sufrimiento ajeno. Dice así el Papa Benedicto. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Vean lo que está diciendo la frase, que lo más grande de lo cual tendría que presumir la humanidad se define en la relación de cómo actúa en el sufrimiento y con los que sufren. Esto es válido, dice el Papa, tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido, sobrellevado, también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Por eso, hacer caridad no es lo mismo que altruismo o filantropía. Siempre he puesto este ejemplo. Eh, Tu hijo se puede ir a África a darle comida a los pobrecitos con la ONU. Pero ¿tú crees que a la ONU le interesa si después de darle comida a los pobrecitos se va y se acuesta con su novia y regresa a su país y tiene lujos y hasta tiene cuestiones, ropa que nunca usa y ahí se le está pudriendo y todo eso? ¿Crees que le interesa a la ONU eso? No, él vino a ayudarnos a los pobrecitos y punto. En cambio, la caridad es muy diferente. Yo me acerco al pobre entendiendo que ahí está Cristo y por lo tanto me dejo empobrecer de alguna manera con el pobre. Comparto la pobreza con el pobre. Hay una entrevista que hace bastantes años le hice a una amiga brasileña, la pueden encontrar en mi canal de YouTube, que hizo unas misiones, dio un año de misión en Haití, el país más pobre del Caribe.
Y dice que cuando llegó diciembre le dieron unos días para ir de Navidad y de Año Nuevo con su casa. Ella vive acá en Estados Unidos, aunque es brasileña. Y dice que cuando llegó, ya no es de que le dijeron, mira, cuando vayas a tu casa, revisa tu closet. Dice, no me dijeron nada, pero el haber tocado a Jesús en los más pobres hizo que yo abriera mi ropero y sintiera vergüenza de tanta ropa que tenía. Y luego llegó mi familia y la comida, y yo instintivamente le decía a mamá, oye mamá, no hagamos tanto, todo esto no lo vamos a comer. Sin reglas, sin que le dijeran esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque ella asumió la pobreza de los pobres, la compartió y en automático eso ya empieza a revisar toda su vida de acuerdo a lo que ha experimentado. Ella no fue una asistencialista que fue a ayudar a los pobrecitos, se hizo pobre con los pobres de alguna manera. Una sociedad que no, dice el Papa, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en sus dolencias si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. ¿Tú cómo le vas a dar esperanza a los que están sufriendo si no aguantas el calor en tu casa? Ya te estás quejando de que le prendan bien alto el aire acondicionado. Cuando te enoja de que los frijoles te los sirvieron con bastante sal. Cuando estás, por ejemplo, en un lugar y lo primero que se te ocurre es agarrar el lugar más cómodo. Cuando en el grupo de oración terminan y quieren hacer un compartir de comida y tú eres el primero que se pone en la fila para agarrar comer. ¿Tú cómo vas a compadecerte del que sufre si le estás corriendo el sufrimiento por todos lados? Si tú mismo le tienes pavor a sufrir. ¿Cómo le vas a dar esperanza a ese? Dice el Papa Benedicto, en efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, lo repito. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llega a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, ese sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con en la soledad, que entonces ya no es soledad. Consolación es estar con alguien en la soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la justicia es constitutiva de la grandeza de la humanidad, porque en definitiva, cuando mi bienestar, mi incolumnidad es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte. Entonces reina la violencia y la mentira. La verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad. Repito esta, la verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad e incolumnidad física. De otro modo, mi propia vida se convierte en mentira. Y también el sí al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo moderar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. De otro modo, se convierte en puro egoísmo y con ello se anula a sí mismo como amor. En pocas palabras, toca dos cosas en esto que acabo de leer. Primera, que dice,
es que tú tienes que tener capacidad de sufrir. ¿Por qué? Porque mucho de lo que Dios te pide es compartir el sufrimiento del otro. Chance y ni siquiera resolverlo. Porque no puedes resolverlo, pero sí compartirlo, sí acompañarlo. Pero también dice, tiene que ser una escuela de esperanza del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si sigues a Cristo, tienes que estar a favor de la verdad y la justicia. Y en un mundo y en una sociedad que le corta el cuello a aquel que dice verdades, a aquel que pelea por la justicia, adivina qué, tienes que prepararte para el sufrimiento. A veces a mí me da tristeza que uno escucha a ciertos hermanos que acaban de hacer un retiro de iniciación o de evangelización y todo esto, y cuando vienen los problemas se empiezan a frustrar, y a mí me da ganas de decirles, ¿qué no le dijeron en el retiro que el sufrimiento viene en el paquete de ser cristiano? No, nomás les dijimos que Dios es amor, a veces hasta les decimos teologías que ni siquiera son católicas, son protestantes de la abundancia. Tú acepta al Señor y tendrás abundancia en bienes, abundancia en salud, abundancia en todo, ¿ah? Vienen los problemas y les tengo que decir, ¿sabe qué? Le vendieron un catolicismo pirata, chafa, de 3 pesos, una burda copia. Porque lo que le tendrían que haber dicho, sí, el Señor está con usted, el Señor lo ama mucho, el Señor lo acompaña, pero ¿sabe qué? Tan lo acompaña que le va a compartir su cruz. Váyase preparando para la prueba. Y la segunda dice, al fin y al cabo, si estamos llamados a amar, hasta por eso tienes que prepararte para el sufrimiento. Eh, a mí, eh, al haber tratado tantos problemas de matrimonio y todo esto, me acuerdo que una persona una vez me dijo, uy, pues seguramente tú ni remotamente de todas las vocaciones, a lo que menos piensas es en casarte, ¿va? O sea, tantos problemones que has escuchado de gente inclusive muy católica y todo eso que están divorciando, has de estar súper decepcionado. Y le digo, no. También he escuchado terribles cosas también de los consagrados, de sacerdotes que han hecho terribles cosas, de consagrados. ¿Por qué no decepciona? Porque ¿quién me ha dicho que las vocaciones que Dios da al ser humano son ausentes de sufrimiento? Al contrario, si verdaderamente yo amo, hasta se me antoja sufrir. ¿Por qué? Imagínate que con la que me estoy casando, hoy sí es muy santita, muy buena, muy pacífica, me aguanta todo, ya la quiero ver a los 50 años con la menopausia. Y eso a más de un hombre le asustará, no, hombre, si va a cambiar y todo esto. Si tú amas y tienes la virtud de la esperanza, hasta se te antoja que llegues a menopausia porque dice, precisamente porque se me va a poner más difícil, va a ser un reto mayor a mi amor. Voy a tener que tener una esperanza más fuerte para llevar esto. O como les digo a los que se van a casar, ustedes están anhelando la boda, ¿por qué? Porque yo de antemano les digo, si la vocación es morir a sí mismo, el que se quiere casar tendría que decir, ya quiero que llegue la boda porque ya quiero matarme, morirme a mí mismo, olvidarme. Ya el día de mi boda va a arrancar mi funeral, porque desde ese momento solamente voy a vivir para Dios a través de mi esposa y de mis hijos. Pero a veces tú ves que al revés, quieren la boda. ¿Por qué? Porque ya quieren tener algunas relaciones o porque si es que no las han tenido antes, desafortunadamente, o porque ya quieren, ya quieren ir a estar en la playa, en Acapulco o en Cancún, o ya, o sea, anhelas la boda por un montón de cosas egoístas. Desde ahí de entrada, no hay ni esperanza, ni caridad, ni amor, ni fe, ni nada por el estilo. Si no hay una conversión, lo único que te puedo decir, aunque no te conozca, divorcio seguro tarde o temprano. Dice el Papa Benedicto. Por eso necesitamos también testigos, mártires, que se han entregado totalmente para que nos lo demuestren día tras día. Los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana para preferir el bien a la comodidad. Repito, los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana.
No, Dios no está pidiendo hacer grandes milagros, son unos poquitos que se lo pide. De ahí en más, en la vida cotidiana es donde quiere que vivas la fe, la esperanza y la caridad, para preferir el bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida. Digámoslo una vez más, la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos. Los santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombres del mismo modo en que Cristo lo recorrió antes de nosotros, porque estaba repleto de la gran esperanza. Y termino con esta escuela del sufrimiento, con un bellísimo, nomás un pedacito, un bellísimo comentario que hace el Papa Benedicto de cómo en esta escuela del sufrimiento y por tanto de la esperanza, difícil fue, después de nuestro Señor Jesucristo, nadie mejor que la Santísima Virgen. Tiene un doctorado en no perder la esperanza a pesar de tanto sufrimiento, sufrimientos que nadie se le puede comparar. A veces, yo sé que lo dicen con buena intención, ¿verdad? Pero a veces dice, ni te imaginas, mujer, ¿verdad? Uno escucha señoras, yo veo a la Virgen abajo de la cruz y dice, yo que soy madre, me imagino el sufrimiento que usted no se puede imaginar ni remotamente, porque para empezar usted no es ni inmaculada. El dolor, el sufrimiento que tuvo la Santísima Virgen, no solamente en el Calvario, hubo un padecimiento que guardó en secreto y en silencio, pero bueno, no me voy a alargar en esta parte, ni remotamente, y eso no le quitó la esperanza. Por eso la Virgen es maestra de esperanza en esta escuela del sufrimiento. Tomo nomás un pedacito, porque escribe bastante el Papa Benedicto sobre la contribución de la Virgen, pero toco este pedacito y con eso terminamos. Y si quedan un tiempecito, damos algo de preguntas. Dice el Papa Benedicto, así, está hablando con la Virgen, así has visto el poder creciente de la hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado. Déjenme parar aquí, sobre todo por si hay alguien aquí en los que están viendo esta. Cómo fregaron al Papa Francisco cuando dijo que la cruz era el fracaso de Cristo. Aquí el Papa Benedicto está diciendo eso, y Juan Pablo II también lo dijo, que Jesús, que las personas que veían a Jesús crucificado estaban viendo el fracaso de ese hombre. Pero ahí es donde está la parte del misterio de Dios. Pero dice, dentro de ese fracaso estaba venciendo. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa Benedicto y qué es lo que ha dicho el Papa Francisco? Pero les digo, la cosa es como fregar siempre al Papa Francisco y bueno, entonces paré nada más porque se me vino ahorita a la mente y aquí a escuchar al mismo Papa Benedicto XVI diciendo a la Virgen, ¿has visto el poder creciente de la hostilidad contra Jesús, contra su Hijo? Y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio entre los delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de Dios. Recibiste entonces la palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva. Madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada de dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? Uno diría, no, pues, si a mí me pica un zancudo y ya me ando muriendo, ahora que atravesar el corazón espiritualmente, lo que significó, y el Papa Benedicto le dice, y madre, o sea, después de todo esto que has padecido, ¿acaso murió la esperanza en ti? ¿Hiciste drama? Ya mi vida no tiene sentido y todo. ¿Había muerto la esperanza? Y sigue preguntando el Papa, ¿se había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior
en aquella hora la palabra del ángel con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación. No temas, María. ¿Cuántas veces el Señor, tu Hijo, dijo lo mismo a sus discípulos? No tengan miedo. En la noche del Gólgota oíste una voz más, estas palabras, una vez más, estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, Él les dijo, tengan valor, yo he vencido al mundo. No tiemble vuestro corazón ni se acobarde. No temas, María. Pues bien, vamos a terminar aquí entonces y vamos a dejar solamente unos minutitos por si hay alguna pregunta. Déjenme, creo que tengo aquí